Hola, espero que estén bien. Mi nombre es Angie Estefanía Caicedo Robledo. Les quiero exponer que en Urabá, Antioquia, a pesar de ser una región que ha tenido una fuerte influencia cultural afrodescendiente, indígena y mestiza, todavía se puede observar algunos elementos de tradición eurocentrista. Estos pueden manifestarse en varias áreas de la vida cotidiana, social y cultural. A continuación, les mencionaré algunos de ellos. Organización política y administrativa. El sistema político y administrativo que rige en Urabá, al igual que en el resto de Colombia, tiene su raíz en los modelos europeos, especialmente el español, traídos durante la colonización, las divisiones territoriales, municipios y departamentos, la estructura de poder centralizado y la relación entre los ciudadanos, religión y festividades. La religión predominante en la región es el catolicismo, un legado directo de la colonización española y de la influencia europea. Las festividades religiosas como la Semana Santa, la Navidad y las celebraciones de santos patrones reflejan la continuidad de las tradiciones eurocentristas. Estas festividades están arraigadas en rituales y costumbres que provienen de Europa y que han evolucionado a través de la historia. La lengua, el español, aunque adaptado a las particularidades regionales, sigue siendo un elemento de la dominación cultural europea. La imposición del idioma español como lengua oficial durante la colonización eliminó en gran medida las lenguas indígenas que se hablaban en la región de Urabá, lo que refleja un legado lingüístico eurocéntrico. Los sistemas educativos, la educación formal en Urabá, al igual que el resto del país, está basada en un modelo europeo que prioriza los conocimientos occidentales y minimiza o excluye las cosmovisiones indígenas y afrodescendientes. El currículo escolar en las áreas de ciencias, historia y literatura se enfocan en narrativas eurocéntricas, con una fuerte referencia a autores, teorías, hechos históricos de Europa. Agricultura y economía. Los sistemas de producción agrícola, como la organización de fincas y hacienda, están basados en los modelos de propiedad y explotación de la tierra, que tienen sus raíces en las estructuras coloniales europeas. Aunque en Urabá, la producción del plátano, maracuyá y pesca está profundamente conectado con el contexto local y las tradiciones indígenas y afrodescendientes. La lógica del sistema de explotación, propiedad de la tierra y exportación sigue teniendo un trasfondo eurocentrista. Urbanismo y arquitectura. Las ciudades y pueblos de Urabá han sido diseñados siguiendo patrones urbanos de origen europeo. La plaza central, la iglesia como punto focal y la organización en cuadros son un reflejo de las ciudades coloniales españolas. Aunque hay influencias locales, la base de la planificación urbana y algunos estilos arquitectónicos, patrimonio cultural. Algunos elementos de patrimonio cultural que se celebran o se preservan tienen raíces europeas, aunque en Urabá hay una fuerte influencia de las culturas afro e indígenas. Esto se puede ver, por ejemplo, en las formas de música y danza que tienen mezclas de elementos europeos, como algunos estilos de música popular que tienen base en género europeos, adaptados a las culturas locales. La gastronomía, aunque la comida local tiene una base en productos autóctonos y tradiciones afrodescendientes e indígenas,
Algunos ingredientes y técnicas culinarias fueron introducidos por los colonizadores europeos. El uso de productos como el trigo, la carne de res y cerdo y ciertas especies y las formas de preparar pan y otros. En las comunidades de Urabá, Antioquia, existen diversas formas de resistencia frente a las imposiciones de tradiciones eurocéntricas. Estas resistencias provienen principalmente de las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, quienes han desarrollado estrategias para mantener y revitalizar y proteger sus culturas, conocimientos y formas de vida tradicionales. A continuación les mencionaré algunas de ellas. Revitalización de lenguas indígenas y afrodescendientes. Aunque el español es la lengua dominante en las comunidades indígenas de Urabá, como los Embera y los Kuna, se ha llevado a cabo un esfuerzo significativo para revitalizar y proteger sus lenguas originarias, prácticas agrícolas tradicionales. Muchas comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas de Urabá continúan empleando sistemas de cultivo que resisten a los modelos agrícolas, industrializados de monocultivo y extractivistas impuestos por la economía global y los intereses empresariales. El rescate de la gastronomía local. La preservación de recetas y prácticas culinarias ancestrales, basadas en ingredientes locales como el plátano, el maíz, el coco, el pescado y las frutas tropicales, representan una resistencia frente a la homogenización gastronómica impuesta por la globalización y las prácticas alimentarias eurocéntricas. Prácticas culturales y artísticas. Las expresiones culturales afrodescendientes e indígenas como la música, la danza y las artes plásticas son formas importantes de resistencia. En Urabá, la música tradicional como el bullerengue y el mapalé. Defensa del territorio. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de Urabá han librado luchas históricas para defender sus territorios frente a la expansión de monocultivos, la minería y otros intereses comerciales. Estas luchas se basan en una concepción del territorio que va más allá de la propiedad privada o de la explotación de recursos, y que lo entienden como un espacio sagrado y vital para la supervivencia de sus culturas. Autonomía política y cultural. Las comunidades indígenas y afrodescendientes en Urabá han buscado mantener formas de organización autónoma frente al Estado y las estructuras de poder impuestas desde afuera. Esto incluye la creación de consejos comunitarios afrodescendientes y cabildos indígenas que gestionan sus asuntos internos y luchan por la autodeterminación, educación propia y etnoeducación. En la región de Urabá se han desarrollado proyectos de etnoeducación que promueven nuestra cultura como parte de nuestra propia educación. Las prácticas religiosas y espirituales propias. A pesar de la influencia del catolicismo en la región, muchas comunidades indígenas y afrodescendientes siguen practicando rituales y creencias espirituales propias. Los Embera, por ejemplo, mantienen su conexión con la naturaleza a través de prácticas espirituales y chamánicas, mientras que las comunidades afrodescendientes integran elementos de religiones africanas en sus celebraciones. Reivindicación de la memoria histórica. Las comunidades de Urabá también han resistido las narrativas eurocéntricas de la historia, reivindicando su propia memoria histórica, la cual incluye la resistencia al colonialismo, la esclavitud y el desplazamiento forzado. Pensar la epistemología del sur en el contexto de Urabá, Antioquia. Reconocimiento de saberes locales. La epistemología del sur, propuesta por Boaventura de Sousa Santos,
sugiere que hay múltiples formas de conocimientos que han sido invisibilizadas por la hegemonía occidental. En el caso de Urabá, esto implica rescatar los saberes de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, resistencia y territorialidad. En Urabá, la disputa por el territorio ha sido constante, reflejando un enfrentamiento entre intereses corporativos y comunitarios. Las comunidades locales han desarrollado mecanismos de resistencia frente a proyectos de monocultivo o de explotación en gran escala, defendiendo una concepción del territorio que no se basa únicamente en el valor económico, sino en su valor simbólico, cultural y de subsistencia. Justicia social y ambiental. La epistemología del sur aboga por una justicia cognitiva que se manifiesta también en términos sociales y ambientales. Urabá es una región donde los conflictos armados y las desigualdades económicas han dejado una profunda huella. Sin embargo, las comunidades locales han desarrollado prácticas de resistencia y adaptación, como la economía campesina, que combina una relación sostenible con la tierra, y formas de organización cooperativas. Esta justicia social también implica su enfoque en la educación, donde se valore el conocimiento propio de las comunidades. Descolonización del conocimiento. Pensar la epistemología del sur en Urabá también significa descolonizar el conocimiento que circula en la región. Esto implica cuestionar las formas en que las instituciones educativas y los discursos oficiales reproducen la lógica coloniales, priorizando un conocimiento científico, técnico y eurocéntrico sobre los saberes populares. En este sentido, el papel de los educadores sociales en Urabá es clave para integrar un enfoque decolonial que dé voz a las epistemologías locales y ponga en valor los saberes ancestrales. Las alternativas económicas. Una alternativa económica en Urabá impulsa desde una epistemología del sur, podría centrarse en el desarrollo de formas de producción que respeten el medio ambiente y las dinámicas culturales locales. Esto incluye proyectos de economía solidaria, agroecología y formas de producción que no están orientadas exclusivamente al mercado global, sino al bienestar de las comunidades locales. Urabá, como una región rica en recursos naturales, ofrece un escenario propicio para el desarrollo de iniciativas que combinan con conocimientos tradicionales. En conclusión, aplicar la epistemología del sur en Urabá implica valorar los saberes locales, resistir las imposiciones coloniales y capitalistas y promover una justicia social y ambiental basada en el reconocimiento de las múltiples formas de conocimiento y vida que coexisten en la región. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.